Bien, ahora vamos a continuar con nuestra clase de Wayuunaki, Kirrawasne Wayuunaki, aprendiendo a leer, a hablar, a escribir Wayuunaki. A continuar con nuestra clase número 2, lección 2 de Kirrawasne Wayuunaki. Hoy vamos a estudiar lo que es la posesión o frases poseídas en Wayuunaki. En Wayuunaki, las palabras funcionan con la posesión de manera conjugada, prefijada, ¿verdad? De los nombres, los verbos y otras palabras. Tenemos la palabra amigo o amiga en español. Para llegar a la palabra amigo o amiga hay que partir de la forma indefinida are que sería amigo de alguien, ¿no? No tiene posesión. Mi amigo, mi amiga, en español, es una frase poseída en Wayuunaki que se obtiene de la forma indefinida y se forma una sola palabra que es tarewa, es una frase poseída. De igual manera, tu amigo, o sea, la segunda posesión, tu amigo o amiga, se dice parewan, ¿verdad? Hay una frase poseída, una sola, que se obtiene de la forma indefinida, parewan. Y la forma del plural se va a obtener, de ahora yo, hermanos míos, de de la forma indefinida, amigo, de que es tarewanyu, 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 en la forma poseída. En esta parte le voy a recordar algo que deben tener a mano, un cuaderno para anotar, una libreta, un bolígrafo o lápiz para anotar. Y tenemos que practicar bastante pronunciación. Les digo una cosa. Y les digo una cosa, que el Wayuunaki es práctico, se aprende Wayuunaki hablando, se aprende a hablar hablando y se aprende a escribir Wayuunaki escribiendo, ¿sí? Y se aprende a leer leyendo, es con la práctica. Entonces tenemos que estar muy dispuestos a hacer las prácticas de pronunciación, de escritura y de lectura también. Ajá. Hermano o hermana en Wayuunaki se dice aguara. Aguara, hermano de alguien, en la forma indefinida, así debe aparecer en el diccionario. Para decir mi hermano o mi hermana, en la forma poseída, una sola palabra es taguara, es la forma poseída, prefijada o conjugada. Y para decir tu hermano o tu hermana, es puara, se obtiene de la forma indefinida, conjugándola, ¿no? Poseyéndola. Es una sola palabra, es puguara. Puguara. Bueno, para llegar a la frase poseída, primero debemos de estudiar o tomar en cuenta los pronombres personales. Como es sabido, en español tenemos 7 pronombres personales. Y en Wayuunaki tienen su contraparte, o sea, tienen también en Wayuunaki existen los mismos pronombres, ¿verdad? El equivalente a yo en el singular primera persona es taya. Para tú o usted, su equivalente en Wayuunaki es pia, el equivalente de él Enia, y el equivalente de ella es Shia o Hia. Puede repetir, vamos a ver si puede pronunciar Taya, Pia, Shia, Nia y Hia. Por favor, haga ese cuadro en el cuaderno y vaya tomando nota, ¿verdad? Vaya tomando nota. Puede pausar allí el video, porque esto es un video que que usted puede allí manejar.
Medita, puede avanzar, puede retroceder y escribe. Igualmente en el plural hacemos lo mismo. Tenemos la correspondencia de nosotros en Guayunaiki. El equivalente es Guayá, ustedes, plural, ¿verdad? Hayá y Jía. El Hayá, ¿por qué Hayá y por qué Jía? Resulta que en Guayunaiki hay dos variantes muy importantes. En la variante de la Ribero, perdón, de la Bajero, de la Baja Guajira que llamamos, se dice Hayá, ustedes. Y en la Alta Guajira o en la zona ribera se dice Ya. Y entonces tenemos también ellos, Naya. Puede repetir la pronunciación, Guayá, Hayá, Ojía y Naya. Pause su video, haga el cuadro, complete ahí cómo se escribe cada pronombre con su respectivo equivalente en Wayuunaiki. ¿Ok? Ahora continuamos para llegar a la frase posesiva o la posesión. Tenemos que manejar lo que son los prefijos personales. Los prefijos personales son 7 partículas o prefijos que se obtienen de los pronombres personales y sirven para formar las frases posesivas o poseer o hacer frases prefijadas. Tenemos entonces de los prefijos que se utilizan en la primera persona singular talla. Ajá, puede ser ta, puede ser te o puede ser to. Ajá, esa es la partícula que se va a agregar a una palabra a ser poseída. En la segunda de singular masculino, pillá, ¿verdad? Se pueden usar esta partícula p, pe, pi, po, pu, pu. Es pa, faltó pa ahí, está. Ujú, pero que sí existe. Tercera de singular masculino se puede usar, que viene de nia, ¿verdad? Puede usar, empezar con n, con ne, ni, no, nu, n. Ujú. Tercera de singular femenino, de Shia, puede ser empezar con S o con J, de acuerdo si es abajero el hablante o si es arribero. El abajero dijimos que de la baja. Ajá. Entonces, para el abajero sería she, she, so, su, se. Y para el arribero sería con J, ¿verdad? He, hi, ho, hu, hu. Para la primera del plural de nosotros, guayá, sería gua, we y wo. Para la segunda del plural sería ja, je, o, ji, ju, ju. Esas serían las partículas del prefijo que se van a añadir a la raíz de las palabras que se van a poseer. Y la tercera usa las partículas na o prefijos, ¿no? Partículas o prefijos na, ne, ni o no. Parece complicado, pero no es nada difícil. Hay que practicar, poner mucha atención y anotar y repetir. Recuerde que puede volver el video, puede repasarlo, tomar su tiempo. Bien, vamos a hacer un ejercicio de procedimiento, cómo se llega a esta posesión. Este ejercicio preste mucha atención, que esto le va a valer mucho. Para decir mi hermano, mi hermana, está guardado, ¿cierto? Ya lo teníamos, ya lo vimos. Hay un procedimiento para llegar a eso, el cual consiste en, se elimina o se quita la primera vocal inicial y la vocal final. Y queda del indefinido y queda queda la parte esta que dice guará, algo así, guará. Eso vamos a llamarlo raíz o tema del nombre, ¿verdad? De aguará. Aguará es el indefinido.
y queda esa raíz. A esa raíz se le va a agregar el prefijo, en este caso de tallá. Ese prefijo está y queda tahuara. Tahuara. Repite, tahuara, tahuara. Ese procedimiento lo puede hacer usted en su cuaderno con calma, paso por paso, para que le vaya quedando, ¿ves? Tenemos el ejemplo de carro de él. Carro de él. Carro de él es nejena. Puede ser carro, puede ser vehículo, burro, bicicleta, moto, cualquier vehículo que se usa, ¿ves? Entonces es la forma indefinida ejena. Hacemos la forma indefinida ejena, así debe aparecer en el diccionario. De pronto no aparezca porque es otro nombre, pero esa es la forma indefinida. Ajá. Quitando la vocal inicial, y la A, que está en verde, queda algo así como ejena. Ejena. Eso sería la raíz. Se le agrega el prefijo ne de nia y quedaría entonces la frase poseída, nejena. Repítalo, nejena. Igual puede ser ese procedimiento en el cuaderno con calma, ¿verdad? Avanzamos entonces. Ahora vamos a ver otro nombre, tu cabeza. La frase poseída, tu cabeza. Partimos del nombre indefinido equiwa, cabeza de alguien. A cabeza de alguien le quitamos entonces la vocal inicial y la terminación wa. De la terminación wa y queda la raíz o tema del nombre que es ki. ¿Por qué ki? Cuando una palabra, un nombre termina en wa, en lugar del wa se agrega otra vocal. Entonces, por eso que queda ki, dos vocales, dos i o vocal larga i. Y se le agrega a esa raíz, agregamos el prefijo personal pi de pia. Y tenemos piqui, tu cabeza. Tenemos el ejemplo de tu ojo, la frase posesiva, la frase poseída, tu ojo, ojo tuyo. En ojo tuyo queda po. ¿Cómo se hizo para llegar a la frase posesiva? Procedimiento, quitamos la vocal inicial y la vocal final, queda del indefinido o u. La palabra indefinida es o u, nombre indefinido, y queda un saltillo y una u. Eso va a ser la raíz o tema del nombre. Se le agrega el prefijo po de pia, fíjese, p, la p viene de pia, po, y tenemos entonces la frase poseída, tu ojo, o po, repita, fíjese cómo suena el saltillo, hablamos de saltillo al inicio, ¿cierto? Hace una oclusión, hace una pausa, tu ojo. Cara de ella. Esa es una frase. En Guayuna aquí nada más se dice su puna. Está poseído. Está poseído. Hay una frase poseída. Su puna. Es cara de ella. Sabemos que es femenino porque ahí está su, ¿verdad? Pero el procedimiento es este. Igualmente le quitamos, fíjense bien, le quitamos o, dejamos la raíz y quitamos gua y queda saltillo upuna, upuna. Nos queda una raíz, queda esa raíz a la cual le agregamos el prefijo pu, que viene de piá. Sería entonces su, perdón, una raíz tema, supuna, y un error, este error ahí. No era pu, disculpe esa, es su, es supuna. Bueno, hacemos la corrección ahí. Otra palabra, otra frase posesiva o poseída, semilla de él, en español, semilla de él. ¿De quién? ¿Por qué tiene semilla? Bueno, puede ser de un fruto, ¿verdad?
semilla de él, del mango, de la fruta de mango. Ajá, algo que tenga semilla, pero que sea femenino. Es procedimiento de posesión. La palabra o nombre indefinido, semilla, es AÜ, indefinida AÜ, semilla de algo, de alguien, de un fruto o algo que tenga semilla. Ajá, esa es la raíz. Solamente el satío y la U. Ujú, y la U, de U. Queda entonces NU, es la frase poseída. Tu boca, tu boca es pímata. Ajá, ¿cuál fue el procedimiento? Tu boca, pímata, en una sola frase. No está tú por ningún lado, solamente una palabra que es epímata, pero donde está incluido la posesión. Ah, igualmente, lo que está en verde, eso se va a quitar. La vocal inicial, la vocal final, a la forma indefinida, me va a quedar la raíz que y mata, es la raíz, y le agrego pi, ¿verdad? Y le agrego pi, que es el prefijo personal, y me queda pi mata. Repítelo, pímata, se alarga, vocal larga, pímata, no es pimata, es pímata, porque la larga hay que geminar. Bueno, ahora en esta parte presté mucha atención. Yo les acabo de decir que para aprender guayuna hay que practicar. Nadie va a aprender por mí, yo tengo que practicar. Se aprende a hablar hablando, se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo, ejercicio. Esto es de mucho ejercicio y de mucha vocación. En esta parte tenemos el procedimiento, pero usted lo va a completar, ¿verdad? Se da la base que es ya la raíz, ya la tenemos ya lista para agregarle los prefijos. Agregarle los prefijos, tenemos boca e imata, que es el indefinido, tenemos la raíz tema, que es imata, nada más le va a agregar, ya tiene la base ya, tiene una clave ahí con la cual le va a agregar la raíz. Usted lo va a hacer en su cuaderno, lo va a hacer, va a pausar su video, lo va a hacer todo, mi boca, tu boca, boca de él, boca de ella, nuestra boca, así como se lo expliqué anteriormente. Y cuando termina de hacerlo, usted le va a dar clic a la siguiente lámina y ahí va a encontrar la respuesta. Pero no vaya a adelantar la lámina sin antes haber hecho su ejercicio en su cuaderno. Ajá, recuerde bien eso, porque si no, no va a aprender. Vamos a ver, ya lo hizo y lo pasa, pácata. Ahí tiene la respuesta, ¿sí? Qué bueno. Así lo hizo, ¿verdad? Ok, así lo hizo. Ahí tiene la respuesta, ¿verdad? Ahí lo tiene. Podemos leerla, ¿verdad? Usted me la lee, cómo suena, cómo pronuncia. Léalo usted, léalo usted. Lo puede pausar, léalo varias veces y puede escuchar cómo la leo yo. Teimata, pímata, nímata, shímata, weimata, heimata, neimata. Qué bueno. Seguidamente va a ser lo mismo acá con sobrino o sobrina. La va a poseer con los 7 prefijos personales. Va a hacer el ejercicio, pausa su video, empiece a responder, a poner cómo debe ir, ¿verdad? Pausa el video hasta que no termine, no vaya a pasar, no le vaya a dar clic. Y ahora puede dar clic y va a encontrar la respuesta. Y fíjense que está la respuesta, ¿verdad? Mi sobrino, tu sobrino, sobrino de él, sobrino de ella, nuestro sobrino, sobrino de ustedes, sobrino de ellos. Ajá. Ahora puede leerlo, pronuncie cada uno, pronuncie.
Luego, dale clic y ve cómo la pronuncio yo. Tasip, pusip, nesip. En sobrino de ella no se aplica, no aplica porque para la mujer no dice, no se le dice sobrino de ella. Juan es diferente. Le explicamos en el siguiente que viene. En nuestro sobrino, Wasif, Asip y Nasip. Así suena, ¿sí? Ok, seguimos, proseguimos. Ahora también va a ser lo mismito, la misma operación. Aquí va a pausar, va a responder en el cuaderno, va a copiar, va a conjugar, o sea, va a conjugar las formas prefijadas, ¿verdad? Mi hijo, tu hijo, hijo de él, hijo de ella, nuestro hijo, hijo de ustedes, hijo de ellos. Ajá. Ya lo vi, ya va a pausar, va a dar clic con suficiente tiempo y va a tener la respuesta y va a tener esto en su cuaderno, ¿verdad? Allí lo tiene. Ahí lo tiene, debe ser así. Si no es así, está mal. Recuerde que no debe pasar la lámina antes de haber respondido, ajá, correctamente en su cuaderno. Entonces tiene mi hijo, tu hijo, hijo de él, hijo de ella, nuestro hijo, hijo de ustedes. Pronuncie suficientemente. Fíjese cómo pronuncio yo ahora. Puede pausar. Ajá, ajá. Puede escuchar mi pronunciación. Tachón, puchón, nuchón, suchón, guachón, hachón y nachón. Ahora tío. La palabra tío es a la gra, se le da la raíz que es la gra con sartillo. Va a agregar, va a agregarle cada uno de los prefijos personales y va a obtener la forma, las 7 formas poseídas de tío, ¿verdad? Tío de él, tío, mi tío, tu tío, tío de él, de ella, nuestro tío de ustedes, tío de ellos, tío de ellos. Ajá. Vamos y buscamos la respuesta, ya lo hizo. Encontramos la respuesta, aquí está. Y ahora usted se pone a leer, a pronunciar, pronuncie ahí cómo se dice mi tío. Ajá, cómo se dice tu tío, cómo se dice de él, de ella, nuestro tío, ustedes y de ellos. Y entonces, ahí tiene su ejercicio resuelto. Recuerde que no debe pasar antes de responder, no debe pasar la lámina siguiente. Ujú. Sería entonces talagra, plagra, nulagra, sulagra, gualagra, alagra, nalagra. Ayr, eso es tía, en vez de tío es tía. La raíz va a ser, va a quedar ir. Bueno, le agregamos los prefijos ta, pu, nu, su, wa, ha, na. Ajá, pause ahí, va agregando esos prefijos. Lo tiene pausado, luego da clic y tiene la respuesta en la siguiente lámina. Ahí la tiene, ahora la lee. Recuerde el saltillo que hace. ¿Cuál es la función del saltillo? El saltillo es para hacer pausa. Vamos a ver, hágalo ahí, hágalo usted sola, con el video en pausa. A ver, 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 a ver. Ok, así es. Ajá, entonces sería así. Ahora vea cómo lo leo yo. Tair, puir, neir, sir, wair, hair, nair. Fíjese que hay que hacer énfasis en ese saltillo con esa oclusión, esa pausa. Con allí padre, padre, ok, tenemos la raíz va a quedar shi y se le agregan los 7 prefijos, ta, pu, nu, su, wa. Recuerde que debe tener su video en pausa, haga la respuesta en el cuaderno, ajá, ya, ajá, después que lo hace.
Ahora mire la respuesta, haga clic, tiene la respuesta y ahora lee una por una, una por una, una por una, una por una. Ajá, y debe haber leído de esta manera, ¿verdad? Tashi, Kushi, Nushi, Sushi, Washi, Hashi, Nashi. ¿Ok? Bueno, tenemos ahora el, el nombre indefinido Iwa. Para poseerlo, quitamos la vocal inicial o quitamos su terminación wa, queda solamente una i. Y a ese i le agregamos el prefijo. Ajá, recuerde que debe pausar su lámina porque la respuesta está en la otra lámina siguiente. No debe pasar hasta que haya arreglado, haya hecho eso correctamente en el cuaderno, pero usted solo. Ajá. Ujú. ¿Qué debe agregar? ¿Qué debe agregar ahí? Solamente la raíz, que es la i aquella, ya está arreglado. Y si quiere pasamos y miramos, ¿verdad? Ahí tiene. Tei, pi, ni, shi, wei, hei, ne. Repítelo, léalo. ¿Ok? También en el caso de Atena, brazo, tenemos el brazo, tenemos la raíz y le agrega usted, pause ahí, pause el video, hágalo usted solo, pronúncialo usted solo, ahí tiene la respuesta, ajá, hágalo bien, son 7 prefijos personales y ahí tiene su respuesta. Lea y pronuncie y así tenemos la respuesta correcta. Ujú. Equiva. Equiva es cabeza de alguien, cabeza de alguien. Igualmente hacemos el mismo procedimiento que nos queda la raíz ki, larga. Se le agrega a la raíz, se le agrega cada uno de los 7 prefijos. Usted con el video pausado lo va a responder en su cuaderno. Ujú. Haga eso ordenadamente para que lo tenga ahí para ejercicio. Después que lo haya hecho, usted puede darle clic al video y obtiene la respuesta que ahí está, ¿verdad? Y debe pronunciar, recuerde pronunciar las vocales largas, las vocales largas. ¿Cómo pronuncia las vocales largas? Geminando, ¿verdad? Alargando, geminando. Ujú. Entonces ya tiene eso arreglado, poseído de la siguiente forma. Se fija que no es difícil, solamente así como lo hace con ese ejercicio, también aquí tenemos Tarewen. Ajá, quitamos la forma indefinida, queda la raíz, se le agregan los 7 prefijos con la, con la el video pausado, va a responder en su cuaderno de igual manera, ¿verdad? Y va a obtener la respuesta correcta. Luego que lo hizo, dale clic, hágase clic, ahí tiene la respuesta correcta, ajá. Y la pronunciación. Recuerde cómo suena el saltillo, cómo suena. Si no existiera saltillo, fuera diferente. Ahí tiene. Por ejemplo, si nosotros no agregamos saltillo en la primera, diría tarewen, 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 no diría tarewen, no diría parewen, sino parewen. Ajá, narewen de él, amigo, narewen digo. Aquí hay una cosa que no concuerdo tampoco. Bueno, eso debe ser ahí porque ya es tu comida. Bueno, entonces proseguimos. Ah, Daremos entonces la tarea. Llegado a ese punto, tenemos entonces la tarea. Así llegamos a esta parte final de esta clase y debe responder, traducir esta frase poseída. Mi amigo, tu hermano, boca de él, cabeza de ella, comida de ellos. Eso se debe traducir a Guayunaquí, está escrito en español y debe traducirse en Guayunaquí de forma poseída.
Bueno, hasta aquí la clase y nos vemos en la próxima clase.